Hola, hola, bienvenidos. Es un gusto para mí encontrarnos hoy aquí de nuevo. Bienvenidos a mi mundo de mis labios rojos. Mi nombre es Beca Santillana y estoy muy emocionada y muy contenta de conectarnos hoy aquí de nuevo este viernes lindo. Primero que nada, ya saben que doy mis agradecimientos. Primero que nada a mi querido Oliver, que está ahí en los controles, y después a mi mamita hermosa le mando un gran abrazo. Gracias a todos mis amigos y a toda la gente que se ha unido a esta aventura. No saben cómo me hace feliz saber que están aquí siempre acompañándome. Por favor, los que puedan, este video, si lo pueden compartir en algún grupo, hagamos que todo esto crezca y que todo este conocimiento se expanda para tener un mejor mundo. ¿Sí? Muchas gracias a todos los que se unen. Y recuerden que nos pueden sintonizar por www.magnitudradio.mx, muchas voces, una misma frecuencia, y www.expansionradial.mx, expande tus sentidos, aquí por Live, Magnitud Radio, y recuerden que también ya tenemos canal de YouTube, Magnitud TV. Por favor, chequen también ahí los videos, y de todos mis compañeros hay varios programas muy interesantes. Entonces, únanse por favor a esta comunidad, que el único fin es el fin del crecimiento y de tener un mundo más armonioso, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar un poquito al tema. El tema de hoy es: tenemos historia, amores que suples comiendo, pero bueno, es por ponerle un título, pero podría ser la alegría que suples comprando cosas, o no sé, hay como un sentido oculto al querer sentirnos bien como persona, y a veces nos sentimos tan vacíos y los cubrimos de cosas exteriores, pero aquí el punto es regresar al ser, ¿sí? Tengo el gusto de tener un gran invitado. Su nombre es Mauricio López Quirarte, y él es consultor en salud consciente. Muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias a ti, Beca, a mí por invitarme. No, me emociona a mí mucho tenerte aquí. Es en verdad un gran honor tenerte aquí. Y bueno, antes de entrar al tema, he estado implementando algunas cositas nuevas, a ver qué te parece. Sí. Y me puse a ver el significado de tu nombre, Mauricio, ¿no? Ah, muy bien. No encontré mucha información sobre Mauricio como tal, porque hablaba que viene de Sudamérica y venía relacionado un poco como a la isla de como Marruecos, algo así. De Sudáfrica. Ajá, de Sudáfrica, sí. Pero también había un significado que decía gente del mar. Me gustó. Pero ¿qué crees? Que mejor me puse a buscar la numerología de tu nombre, y Mauricio tiene número 11, ¿no? Que habla de un ser sensible, que pone sus dones al servicio, ¿no? Y al camino al crecimiento del ser. Ah, mira. Pero ¿qué crees? Bueno, ya ves donde nos conocimos en el curso ¿cómo se llama? De corrostros o algo. Bueno, no importa. En el lectura de rostros. Ándale, sí, pero bueno, tiene el sentido de hablar un poquito del transgeneracional. Y entonces busqué en qué día se festeja tu nombre, el santoral, y casualmente es un 22 de septiembre, que sí, también es un número maestro. Un doble 11. Ajá. Pues un doble 11 o es un número 22. O sea, 22. Sí, y eso también está padrísimo, ¿no? Y habla de que es un ser con evolución y es un alma vieja. O sea que... Sí se me nota lo viejo. Ay, yo no sé. Pero bueno, fíjate, me encanta esta parte de ponerme a buscar lo de los nombres. Muy interesante. Sí, y ver que no hay equivocación, ¿no? Hasta fíjate, digo, porque sí soy alguien también que me gusta como checar el porqué, también por mis números. Y después me quedé pensando, a ver, ¿tú qué me puedes decir respecto a esto? ¿El nombre nos determina a quiénes vamos a ser, o nos pusieron el nombre en base a lo que, por como venimos en tribu, a lo que íbamos a venir a desarrollar? ¿Qué será? Digo, ayer me quedé pensando en eso. Bueno, como todo está conectado, sí, entonces todo tiene una razón de ser, ¿no? En esa lógica, todo
como está conectado, está interrelacionado, todo tiene siempre una razón de ser. No hay nada que esté en un lugar que no debe de estar. Claro. Es perfecto esto, el cómo está diseñado el universo, la vida, todo está colocado donde tiene que estar. Y hiciste un comentario muy interesante, el de me hago estas preguntas. En realidad nosotros venimos a hacer un ejercicio de hacernos preguntas para contestárnoslas, o por lo menos para plantearnos cosas. Y esos planteamientos nos llevan a tener interesantes respuestas. ¿No? La vida en esencia se trata de venir a responder esas preguntas para hacer tomas de conciencia. Y tiene que ver mucho con el tema que, el tema o el nombre de lo que, de lo que trato de comunicar, que es salud consciente, ¿no? Okay. Si nos puedes explicar un poquito, ¿qué es un consultor en salud consciente? Ajá. Mira, yo le he puesto ese nombre, consultor en salud consciente, porque el enfoque que tiene es que podamos generar salud por medio de una toma de conciencia, donde la conciencia, contrario a la ignorancia, es el conocimiento de cómo funcionan las cosas, es el saber por qué son las cosas. Entonces, salud consciente sería cómo puedes adquirir una salud, cómo te puedes mantener en salud mediante un conocimiento. Okay. ¿Sí? Y entonces al saber cómo funciona ciertas cosas, puedes entonces dirigirte y colocarte hacia allá, hacia esa búsqueda de tener una salud mental, emocional, física más sana, más correcta. ¿No? La ignorancia es la que nos lleva al sufrimiento y al dolor. Entonces, en la medida que abatimos la ignorancia, nos dirigimos hacia estadios más correctos. Entonces aquí entra un poquito la frase que ahorita te comenté que puse. Sí. El cuerpo es el inconsciente y por eso cuando usted cuida su cuerpo, cuida su mente, y cuando cuida su mente, también cuida su cuerpo. Totalmente. ¿No? Son las viejas máximas griegas, ¿no? Cuerpo sano en mente sana. ¿Va? Ok. Un poco la lógica es esta. Nosotros vivimos en un mundo donde nos han encaminado todas las vertientes, fundamentalmente la religión, la economía, la ciencia, la educación, etcétera. Nos han encaminado a entender, alejarnos de un conocimiento más íntimo. Nos han llevado a distorsionar nuestra realidad y a vivir equivocados, buscando afuera cosas que nuestro ser interno nos pide cubrir, y pensamos que afuera vamos a encontrar eso. Claro. Y entonces, como vamos buscando hacia afuera, no quiere decir que que no tengamos que interactuar con lo de afuera, y Claro. no quiere decir que afuera sea ese complemento, es un todo. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si alguien piensa que por comprarse una casa va a ser feliz, pues está equivocado, porque se va a comprar la casa y va a llegar una felicidad momentánea, transitoria, y ya que tenga la casa se va a dar cuenta que el tema no era la casa. Y luego va a conseguirse una pareja y igualmente va a ser transitoria su felicidad, y se va a dar cuenta que pues no era nada más la pareja el tema. Claro. Y entonces vamos en la búsqueda de la zanahoria, de satisfacciones en satisfacciones, y no nos damos cuenta que allá afuera, sí, está interesante poder disfrutar una pareja, poder tener un lugar donde habitar, etcétera, sí, es importante, pero la lógica de eso es que tenemos que ir hacia adentro para entender ciertas cosas, y desde adentro bien colocados, entonces ya disfrutamos mejor las cosas de la afuera. Claro, por eso ¿No? el título que dice amores que suples comiendo, pero es... Exactamente. ¿No? Buscamos sustituir eso que no nos damos con las cosas exteriores. Vamos a dar un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, un hombre que tiene una fuerza psíquica muy fuerte, que es la lujuria. Si ese hombre va y busca o intenta satisfacer su lujuria, entonces va a ir, se va a meter con una chica, luego con otra chica, luego con otra chica, y el tema es qué está tratando de encontrar o qué busca. Y si sigue ese camino, lo que va a generar es un vacío. O sea,
Al principio Claro. se va a sentir muy padre, ¿no? Sensorialmente y físicamente. El momento. Y yo soy el gran macho, y Ujú. etcétera. Pero después va a generar un vacío brutal. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda equivocada de encontrar algo donde no estoy entendiendo por ignorancia hacia dónde tengo que caminar, entonces me encuentro con el vacío. Y viene el sufrimiento, viene el dolor, ¿no? Porque no entendí que no va por ahí la cosa. Ese es un ejemplo. Sí, ¿no? pero es tan real y muy fácil para que todo el mundo lo entienda y así lo vamos aplicando en muchos En aspectos. todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, un poco la lógica de tratar de ir hacia un conocimiento de cómo conservar una salud mejor o cómo poderla obtener o cómo poder estar bien. Primero sería en qué momento estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es la lógica del juego? ¿Qué juego estamos jugando? Porque esto es un juego, la vida es un juego. Entonces, en la medida que no entendemos el juego, pues sufrimos. Y el asunto aquí es que hay gente que sabe ciertas cosas, cómo funcionan, y entonces se aprovecha de eso para dirigir a la humanidad hacia cierto lugar, ¿no? Y que la mayoría de la gente esté dormida, que no esté despierta, y en la medida que está eso, entonces es fácilmente manipulable la gente, ¿no? Entonces lo que estos grupos quieren o buscan es primero mantenernos divididos, ¿no? Hacen la vieja máxima, divide y vencerás. Y entonces empezamos a encontrar todos los ismos, capitalismo, socialismo, comunismo, ¿no? Entonces las ideologías que hacen nos separan. Sí. Nosotros en esencia estamos unidos, el ser humano es uno. Y entonces venimos a tener una experiencia a este plano de realidad y nos invaden con una serie de ideas que nos hacen que nos separemos, nos alejemos de esa idea de unidad. Y entonces, por ejemplo, el capitalismo que hace nos pone a competir en lugar de coordinarnos. Sí. ¿Sale? Nos pone a consumir en lugar de ir hacia adentro y conocernos y no ir a buscar cosas allá afuera para tratar de estar bien con nosotros. Nos dividen entonces a través de estratagemas o este conjunto de cosas se le denomina ingeniería social. Por ejemplo, tenemos el caso muy famoso de Edouard Bernays, que es sobrino de Sigmund Freud. Sigmund Freud desarrolló el tema del inconsciente, lo estudió mucho, encontró el tema del líbido, de los resortes que mueven al ser humano. Y entonces, ¿qué se dio cuenta? El sobrino dijo, pues qué herramienta tan importante, porque esto desnuda al ser humano, nos permite ver dónde están sus debilidades. Y en la medida entonces que conocemos sus debilidades, entonces lo podemos manipular, ¿no? Y entonces desarrolló el famoso publirrelacionismo. Sí. ¿Y qué es eso del publirrelacionismo? Pues es una técnica, un instrumento para hacer que las personas respondan de acuerdo a ciertas cosas. Todo lo que es mercadotecnia, información subliminal, todo ese tema tiene que ver con el publirrelacionismo, con este tema. Todo lo que es las campañas negras en cuanto a, por ejemplo, lo que usaba Goebbels, no me refiero a las campañas que se utilizan aunque tienen componentes también, ¿verdad? Por ejemplo, en las campañas electorales, pero me refiero a toda esta manipulación a través de la comunicación para que las personas distorsionen la manera en que ven la vida, ¿no? Nos reeducan o nos educan. Lo que necesitamos más bien es reeducarnos para romper con esa ingeniería social. Entonces lo que necesita el ser humano es despertar y darse cuenta que está viviendo. Darse cuenta que las cosas no están tan bien como piensa que están. Entonces tenemos que ver qué hay detrás de todo este tema del capitalismo, qué hay detrás de todo este tema de que nos quieran meter miedo, que las enfermedades, que si no consumes y si no tienes tú tal cosa, entonces no eres nada, que son puras ideas equivocadas que nos llevan hacia esa división entre los seres humanos. Entonces, repito, lo de los ismos, ¿no? El sexismo, ¿no? Tenemos a los feministas, ¿sí? ¿no? Y tenemos a los machistas. Y entonces estamos separados, los extremos, ¿no? El macho
que es violento, que se impone, que todo eso. Entonces no suaviza su aspecto femenino. Y también la mujer en ese sistema se deja mangonear, es sumisa, y mejor se somete, etcétera. Y el feminismo opuesto, ¿no? Extremo, Ahora sí. yo soy la que yo digo que se tiene que hacer y no acepto. ¿Sí me explico? Entonces Sí. entramos en unos juegos muy absurdos en lugar de mantenernos en un equilibrio correcto Claro. como seres humanos. Hacemos divisiones. Hacemos divisiones. Entonces esos sismos los encontramos en todos los sismos que te imaginas. Entonces siguen la lógica de divide y vencerás. Esclavismo, capitalismo, todas las ideologías dividen. Los partidos políticos dividen. Si observamos a nuestro México amado y querido y observemos los fenómenos políticos, electorales, partidarios, y lo que han generado es una división brutal entre nosotros como mexicanos, Claro. y con un trasfondo fuertísimo como seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado con eso. Observar que esos posicionamientos son erróneos. Lo que importa es mantener una armonía entre los seres humanos, entre los individuos, entre el individuo en su mundo interno, con sus cercanos, con su familia y en las comunidades. Y por ende en el país y en el mundo. Entonces creo que ese es hacia donde tenemos que ir. Entonces no dejarnos enganchar. La lógica de este juego de ingeniería social, entonces por una parte es divide y vencerás. Manténlos separados, manténlos ocupados, Sí. entretenidos para que no entienda de qué se trata. Manténlos peleando en conflicto, manténlos con miedo, Deseosos. manténlos despiértales los anhelos, los deseos, y no les des las herramientas para que no consigan eso y entonces se frustren y vivan en frustración. ¿Sí me explico cómo Sí, está el claro, juego? claro, sí, Entonces yo hay que entiendo. entender primero el juego. Este juego de qué se trata. Y ya partiendo de eso, de lo que están haciendo estos grupos, empezar entonces a hacer un ejercicio interno, porque es lo más importante. Quiero leer aquí, Sí. traje mi acordeón. No sé si quisieras leer, Beca, estas dos frases muy, muy importantes de Gurdjieff. ¿Cuál es? ¿Este es uno? Primero lee, por favor, la de arriba. La de arriba. Para evitar un completo desastre, será necesario alcanzar la armonía del mundo tan pronto como sea posible. No puede ser alcanzada por la política, la filosofía, la religión o ningún movimiento organizado que tratase al hombre en la masa. Fíjense qué importante esta frase tan brutal. Entonces, Gurdjieff nos está dando el camino. O sea, la política no va a venir a resolver nuestros problemas, la economía tampoco, ni la religión, no es por ahí la vía. Sigue leyendo, por favor. Solo podría realizarse a través del desarrollo individual del hombre. Si suficientes individuos pudiesen desarrollarse a sí mismos, incluso parcialmente, en genuinos seres naturales, cada individuo de esos sería entonces capaz de convencer y persuadir hasta otros 100, quienes cada uno a su vez sería capaz de influenciar a otros 100 y así sucesivamente. Qué maravilloso. Fíjate sí. qué hermosa frase tan brutal. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros hemos visto a lo largo de la historia revoluciones, movimientos armados, movimientos conflictivos, guerras, etcétera, en todo el mundo. Y pensamos que la política o la economía va a venir a resolver nuestros problemas. Y lo único que vemos es que llegan políticos, que llegan gobernantes, que llegan modelos económicos y no resuelven el tema. Y entonces Gurdjieff, con una claridad impresionante, dice, a ver, por ahí no es el camino. El camino es, tienes que hacer un camino hacia adentro. Trabaja en ti y gracias a ese trabajo que hagas tú, vas a influir en los otros. Y si cada uno empezamos a hacer eso, entonces vamos a generar una comunidad, una sociedad más sana. Claro. Esa es la lógica de salud consciente. Vamos hacia ese camino a generar individuos más sanos, ¿no? Y no se reduce al tema de la salud física, sino a la salud en general en todos los aspectos de la vida. Claro. Entonces un poco va por ahí. Y si por favor puedes leer también abajo. Ok. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así
que me atrevería a decirle que si no se toma en serio lo que le digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Fíjate nada más, qué lacerante Sí. el tema. Ajá. Bueno, entonces el punto aquí, de estas ideas maravillosas de Gurdjieff, nos permiten ver un poco la lógica del juego que tenemos que jugar. Nos permiten ver, y junto con Gurdjieff, pues Jung, junto con Gurdjieff, todos los grandes pensadores antiguos, las grandes vertientes filosóficas, iniciáticas, nos llevan al mismo punto, ¿no? Todos andamos dormidos, venimos aquí a tener una experiencia, pero andamos dormidos, hay que despertarnos. Claro. ¿Sale? Y en la medida que nosotros nos podamos despertar, entonces podemos dirigir nuestras vidas. Si no, entonces vamos a ser dirigidos. Si nosotros no despertamos, el primer punto es que voy a ser dirigido por mi inconsciente. No soy un hombre libre. Porque tengo mis automatismos y no los he visto y entonces no tomo conciencia de ellos y entonces voy en automático. Y eso súmenle toda la manipulación que hacen. Entonces estamos muy mal. Entonces estamos acotados, estamos en ciegos ante la situación que estamos viviendo y entonces hay que hacer cosas, hay que hacer ese golpe de timón y empezar a poner caso, poner atención en mí y ver el juego de qué se trata. ¿Sí? O sea que actuamos, no, o sea, estamos todo el tiempo reaccionando en base a lo que nos pasa, no hacemos conciencia, no nos movemos desde ese punto. Así es, o sea, por una parte, el diseño de cómo está generado el universo y el ser humano, la experiencia que viene a tener, de entrada es compleja, porque nosotros venimos de otro plano y al tener esta experiencia, el juego trata de que yo me olvide qué es lo que soy. Y a través de la experiencia que voy a tener en esta vida, despertarme y decir, esto es lo que soy. Claro. Pero el juego, como lo han impulsado estos grupos, los que gobiernan el mundo en las distintas vertientes del conocimiento, es no permitirnos. Pero aparte es parte del mismo juego. Claro. O sea, estas personas que hacen eso, pues son personas muy egoístas, son personas que tienen mucho miedo, entonces necesitan mucho poder, necesitan mucho dinero, necesitan muchas mujeres o muchos hombres, etcétera. ¿Y eso qué significa? Pues es un miedo. Claro. ¿Qué es lo que necesita un ser humano para vivir? ¿Qué necesita? ¿Y cuál es lo fundamental que necesita? ¿El alimento? Fíjate, necesita alimentarse, o sea, tener alimento para vivir. ¿Qué más necesita? Un techo, una casa donde poder refugiarse, donde poder dormir, ¿sale? ¿Qué más necesita un ser humano? Poder interactuar con los demás para mostrarle su amor, para poder interactuar. Eso es lo que necesita un ser humano. No necesita 20 casas. No. Una en Acapulco, otra en Cancún o en Bali o no sé dónde, ¿no? Pero el miedo o esa falta o esa ignorancia o esa inconsciencia es la que me lleva. Tenemos cuantos gobernantes que actúan como actúan en ese miedo porque piensan que se van a morir o piensan que les va a faltar algo. La pregunta es, tanto dinero, millonadas, que ya sabemos, que hemos visto que se llevan de las arcas públicas, ¿para qué les sirven? Si yo tengo 5 casas, ¿las puedo usar? No. Al mismo tiempo, ¿no? solamente puedo estar en un lugar. Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando yo no estoy, ¿quién las está usando esas 5 casas? O 5 mujeres, O 5 mujeres, porque hay alguien que los está usando, no soy yo. ¿Sí me explico? Sí. Y fíjense, usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos equivocados. No estamos entendiendo. Entonces, la vida pública evidencia mucho esto que estoy diciendo. Las personas que llegan al poder no tienen en lo que estamos viviendo en esta época, no tienen esa conciencia despierta. Y entonces llegan con anhelos y deseos de poder, de codicia, de hambre, etcétera. Y entonces hace que nosotros como pueblo podamos observar esos fenómenos. Dicen los cabalistas que los gobernantes que tenemos se corresponden
a los pueblos. Entonces, los gobernantes no van a cambiar en tanto nosotros no cambiemos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sale? Entonces, que hay que hacer un cambio conciencial, individual, para que la sociedad cambie, las comunidades cambien. Entonces, empecemos a ver gobernantes con un nivel conciencial superior. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo escrito, dice, evitamos el sufrimiento o el dolor y buscamos la recompensa, Así es. ¿no? Ujú. Entonces, por esa misma parte que tú dices, estamos vacíos y por evitar por naturaleza el sufrimiento. Totalmente. Aquí hay otro elemento muy importante, Ujú. que lo acabas de decir. Sí. El dolor y el sufrimiento. Nuestra vida, como parte del proceso natural, está lleno de eventos de dolor. Ujú. Entonces, De forma natural. de forma natural Ujú. es un conjunto de experiencias que venimos a tener. Ujú. Entonces, ¿yo qué puedo sacar de experiencia de estar todo el tiempo alegre y que todo esté a toda madre? Ninguna. No voy a tener ningún aprendizaje. Es un absurdo que fuese así. Ujú. No, tengo que tener una serie de dramas en mi vida para que a través del dolor y el sufrimiento entonces eleve mis niveles de conciencia. Ujú. Observa a las personas que más dolor han tenido, ve los niveles de conciencia que pueden alcanzar. Ujú. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos entonces tener un entendimiento diferente de la vida. Y entonces, si sabemos que en la vida no todo es felicidad, que la vida comprende también cosas que incluyen el dolor, Ujú. entonces lo que tengo que hacer es tener una preparación para enfrentar esas situaciones de la vida. La pérdida de un padre o de una madre, la separación de un marido, la pérdida de un hijo, una violación, un robo, etc. Ujú. Entonces, todos los aspectos de mi vida que me pasan son un drama que yo estoy generando inconscientemente. Pero aquí me voy a meter a dos conceptos muy interesantes que hablan sobre ese tema. O tres. O en algunos casos están fusionados y son dos en realidad. Ujú. Mira, un concepto de ellos es un concepto que se utiliza de codificación bioemocional que se llama pacto prenatal. A través de una serie de casos clínicos Ujú. se ha observado que las personas tienen unas experiencias donde sacan información de que antes de venir aquí hicieron ciertos pactos, Ok, sí. ¿sí? Y entonces en esos pactos digamos que hay un predestinamiento. Es como si yo antes de viajar a tener la experiencia, hay ciertas cosas que ni Dios Padre me las va a quitar. Ujú. O sea, inevitablemente las voy a vivir. Ok. Y esos eventos no son karma. Son parte del aprendizaje o la experiencia que tengo que vivir Ujú. para tener ese aprendizaje. Entonces esos eventos van a ser dolorosos. Entonces yo tengo que tener claro que voy a vivir momentos dolorosos y que no es porque me porté mal, porque soy un mal hombre o soy una Ujú. mala mujer, no. Porque es parte del juego, Claro. ¿sale? Y entonces Ujú. entiendo y empiezo a entender las cosas de manera distinta. Ujú. Ese concepto le dicen, en Cábala le dicen tikkun. Sí. El tikkun es igual, aunque significa corrección, tiene también otros componentes el tikkun. El tikkun quiere decir también que hago un pacto previo. Yo antes de venir a tener la experiencia, yo acordé vivir bajo los influjos de fuerzas psíquicas Ujú. para poder trabajar con esas fuerzas y corregirme. Hay un concepto que se llama tikkun olam. Entonces, ese tikkun olam, ¿qué significa? Que el ser humano, primero, es un vehículo para tener esta experiencia, pero lo que es real en el ser humano es que tiene un alma unificada. Entonces, todos estamos en unidad. Claro. Y cuando esa alma unificada, por resistencia a recibir la luz de Dios, se fragmentó, entonces se creó esta realidad, Ujú. ¿sale? Y entonces todo está fragmentado, incluso el individuo está fragmentado. Sí. Y el trabajo que tengo que hacer, como todo el universo funciona a base de patrones o con base a patrones, entonces yo soy un patrón de ese universo que se fragmentó, yo también estoy fragmentado. Sí, ok. Entonces tengo que hacer un trabajo de reintegrarme, ¿sale? Entonces una de esas partes, por ejemplo, de fragmentación, es que tengo
una expresión donde tengo pensamientos, Ujú. una expresión donde tengo pensamientos, Ujú. otra donde tengo emociones, otra donde me expreso con palabras y otra donde me expreso con actos. Ok. Y entonces me cruzo, pienso una cosa, siento otra cosa, digo otra cosa y hago Ajá. otra cosa. Estoy fragmentado. Sí. Es una muestra del patrón, Ujú. ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya de entrada sé que estoy fragmentado, entonces me tengo que Unificar. unificar, me tengo que unir. Y entonces el universo funciona a base de patrones. Entonces tengo que tener capacidad para observar eso. De modo que, ¿qué? Que si sé que estoy fragmentado, tengo múltiples personalidades. Por ejemplo, Sí. es una expresión de esa fragmentación. Sí. ¿Sale? Venimos a vivir una dualidad. Y en esa dualidad puedo conocer lo que es el amor y el odio. Y entonces hago relaciones donde amo y odio, porque no estoy no estoy haciendo un acto consciente de cómo me estoy expresando como ser en este plano. Ujú. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. Tikkun Olam significa que esa alma unificada se fragmentó y tenemos una gran tarea: reunificar, juntar todas las piezas otra vez, integrarlas, poner orden. Ujú. ¿Cómo? A través del camino que dice Gurdjieff, individualmente, para luego que todos los demás hagamos lo mismo. Entonces uniremos a toda la humanidad en una lógica de amor consciente, Ujú. en fraternidad, en cooperación, en consenso, no en violencia, no en contradicción, no en conflicto, etcétera. Fíjate qué Ok. importante. Sí. ¿Sí? Sí, fíjate que a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿qué sería o quién sería una persona dormida? Digo, porque se usa mucho el tema y hay quien diría, pues yo estoy despierto todo el tiempo, ¿no? Pero Así es. ¿qué es? Primero, pues el que está en su casa acostado. Escuchándonos, ¿no? Escuchando. Una persona dormida sería aquella que no tiene conciencia de sí, Ok. ¿no? O sea, no ha tomado, anda muy extroverso, Ujú. anda muy atento en las cuestiones externas y no pone atención en sí. Y entonces, como no pone atención en sí, es presa de todas las cuestiones externas. Viene alguien Ok. y le dice algo y se siente, "Ay, me lastimó Ok. porque me dijeron algo". Entonces, no tiene fortaleza interna, Ujú. ¿sale? Depende del exterior. Es como una guitarrita que le tocan las cuerdas y le tocan una música y es música espantosa sobre todo. O sea, no es melodiosa, no es bonita. Ok. ¿Cómo haces la música bonita? Pues tener una fortaleza interna. Ir hacia adentro y fortalecerte internamente para, a través de esa fortaleza interna, expresarte mejor con los demás, interactuar mejor y sanamente. Ujú. Hablando de la guitarra, es saber de qué estoy compuesta, cómo me muevo, cómo me Exactamente. rijo. Las viejas máximas Ajá. antiguas dicen, conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos, Ujú. Confucio, Sócrates. O sea, tú ve hacia atrás y dicen, ¿qué tienes que hacer? Conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, entonces no estás haciendo la tarea que vienes a hacer. Ujú. Entonces estos grupos negros, oscuros, lo que han hecho es tratar de evitar que el hombre tenga ese conocimiento. Ujú. Lo distraen, le generan una serie de cosas que se entretenga en el fútbol, en el béisbol, en el americano, en el cine, Netflix, que ande en el tema de la pornografía, que ande en el tema del drama diario de qué va a vivir y tiene que ir tras la chuleta. Y entonces está distraído en todo menos lo que tiene que estar haciendo. Y en los comerciales y todo, necesitas Exacto. todo esto. Y como nosotros, nuestra naturaleza es egoísta, pues ahí vamos, caemos como ¿has visto el libro de la selva? Ok. Cass, cuando agarra y lo hipnotiza Ok. al niño. Ajá. Entonces estamos como mensos, así nos tienen hipnotizados. Ujú. Y entonces tenemos comportamiento de manada, de borrego. Vamos ahí como borreguitos, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos piloteados. Claro. Alguien nos está piloteando. Aparte del piloto automático que traemos, alguien nos pilotea. Ujú. Y entonces venimos a hacer un trabajo, nosotros traemos un super vehículo. Es como si trajéramos un superavión, un Learjet, rápido, veloz, ¿sale? Pero el piloto va en automático. Ujú. Y entonces el avioncito va, fum, 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 trae sus dramas, sufre, llora, se amarga la vida, tiene envidia, y empieza a hacer toda una serie
No es un vuelo recto y nivelado, suave, armonioso, donde vas disfrutando el viaje. No, vienes sufriendo, hay tempestades y todo ese tema. Okay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el trabajo del despierto? Ese que hace eso está dormido. ¿Sale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el despierto? Tiene que pilotear el avión. Quitarle el botón de ya no quiero que esté en piloto automático. A ver, lo voy a quitar y ahora voy a tener yo el mando sobre el avión. Esa metáfora, pues es nuestro cuerpo. Está buenísimo. ¿Sale? Es nuestro cuerpo y nosotros tenemos un cuerpo increíblemente maravilloso. Más allá de si estamos chaparritos, grandes, gordos. O sea, eso es periférico. Sí, claro. Eso no importa. Lo que importa es saber que tenemos una máquina impresionante de creación de realidad. Porque nosotros creamos nuestra propia realidad. Nada más que no lo sabemos. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertarnos para darnos cuenta que nosotros podemos direccionar hasta cierto punto, porque nosotros venimos a tener ciertas experiencias ya predeterminadas, entonces esas no las voy a poder evitar. Claro. Hay reglas en el juego. Decía yo en otro programa que la vida inevitablemente nos va a quitar lo que más amemos. Sí. Hay una ley que es la ley del cambio. ¿Sale? Esa ley del cambio hace que todo tenga un proceso cíclico con otra ley, que es la ley del ritmo. Ese proceso cíclico, ¿cómo funciona? Los hindúes le llamaban Brahma, Shiva y Vishnu. Creación, conservación, destrucción. Entonces todos los ciclos de la vida tienen esos elementos. Se crean, se conservan, se destruyen. Entonces todo es un proceso de constante vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Es un patrón universal. Funciona en los imperios, surgen, se conservan y se destruyen. Y fíjate que, perdón, ahorita que mencionas eso, siempre escojo una canción para el programa y yo dije, creo que la canción ahora no tiene nada que ver. Pero en la mañana te digo que como me conecto y empiezo a pensar, habla un poco del amor, pero habla de eso, precisamente, de los ciclos en el amor y por qué no nos quedamos con el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues fíjate qué interesante esto que acabas de decir. Entonces, cuando yo estoy teniendo una relación con alguien, primero debo entender que inconscientemente me junté con esa persona. No estoy siendo libre porque no estoy despierto. Voy actuando inconscientemente. Lo que tengo que empezar a saber es por qué estoy con esa persona. Y empezar a amar correctamente. Claro. Como no amo correctamente, si lo que me llamó la atención fue mi cola, o sea, me dirigí. Claro. Me dirigí a tener una relación donde me domina la lujuria. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde estoy parado? Porque cuando termina la satisfacción, entonces, si no hay amor, estoy en el vacío. Y entonces no entiendo ahora por qué me está pasando lo que me está pasando con la chica, con la que estoy o con el hombre que estoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a cultivar el amor, el de veras. Amar y desear. Y darnos cuenta que todo es impermanente, que todo va cambiando todo el tiempo. Déjame retomar otra vez entonces el tema que estaba diciendo. Entonces, claro. Como la vida funciona a base de patrón y cíclico, todo entonces vive y muere. Vive y muere. Voy a la escuela, a la preprimaria, amo a mis maestros y amo a mis compañeros y sufro porque ya se acabó la preprimaria. ¿Qué voy a hacer? Y luego me voy con mis nuevos compañeros a la primaria. Paso, se crea, se conserva y se destruye. Conozco amigos, mis maestros, y se acaba ese ciclo y se murió. ¿Qué nos está diciendo la vida? Con eso, con ese constante observar de que todo cambia. Que todo es un constante cambio. Que todo es vida y muerte. Vida y muerte, sí. Todo es vida y muerte. Tiene ese aspecto dual. Es lo que venimos a vivir, una dualidad. Entonces, si todo vive y muere, pues también mis seres humanos van a vivir, van a morir. También mis amores probablemente van a vivir, van a morir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber que hay esa fuerza y entonces tengo que aprender a amar. Y entonces, en la medida que yo aprendo a amar, cuido más mi relación, vivo más intensamente la relación porque la aprecio en el momento en que estoy. Ok. O sea, y trato de ser lo más amoroso.
Y si me quitan ese amor, le doy gracias a Dios por ese amor y suelto. ¿Sale? Y entonces no vivo en apego. Para hacer este ejercicio que acabo de decir, tiene que hacer unos actos de conciencia tremendos. Claro. Y tiene un trabajo interno fuerte. Pero es el camino. Y entonces dejamos de sufrir. Porque entonces cuando nuestros padres se vayan, le daré las gracias a Dios y le diré, qué increíble vivencia, gracias por haber dado estos padres. Gracias, así sean malos nuestros padres. Sí. Porque yo vengo a vivir una experiencia cargada con esa psique, con esas fuerzas psíquicas, quiero decir. Y entonces aprecio eso porque eso es parte de mí y yo vine a trabajar con esas energías. Entonces tiene que hacer uno ejercicios de esta naturaleza. Tomas de conciencia para dejar de estar en la ignorancia y tener conocimiento de por qué las cosas están así. Claro. ¿Va? Entonces salud consciente va por esa línea. Okay. ¿Cómo podemos entonces generar conciencia, conocimiento del funcionamiento de la realidad y no tener miedo? No es lo mismo una persona que es atea y capitalista, donde se enfoca en la adquisición de bienes y piensa que a través de lo que tiene es lo que es o lo que vale, y no al revés, no de lo que es, su ser interno es lo que vale. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente esa persona va a estar enfocada en la adquisición de bienes y luego resulta que tal vez no tenga programas para poder adquirirlos, como es no tener conflicto con el dinero. O puede tener la suerte de que tenga, le vaya bien en el dinero, pero no va a estar mal en otras cosas. Okay. Parece ser que ya... No, qué rápido se va el tiempo, ¿ves? Sí. Bueno, ¿qué te parece si jugamos? Sí, adelante. ¿Conmigo? Adelante. Te dije. Sí, está bien. Ay, gracias a todos los que se conectaron. A ver si puedo ver más o menos quién se conectó. Uy, sí se conectaron varios, aunque sea de curiosos, aquí anduvieron. Fíjate, son 140 tarjetas y casi siempre se repiten las mismas. Ah, mira. Entonces, a ver, dale vueltecita. Y saca muchos números. Saco muchos números. Salió el 8. Órale, pues. Es que, ¿qué crees? No sé por qué siempre se repiten las mismas tarjetas. ¿Puedes sacar 8 tarjetitas? 8 tarjetas. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron hoy. Por favor, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en mi página que es Mis Labios Rojos Viveca, o en mi perfil personal. Pueden estar ahí. Y ahorita también nos compartes tus redes y todo, porfa. Sí, por supuesto. Ahorita. Okay. A ver si son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo ya venía programado, yo dije, el programa va a ser tuyo, porque ya sabía que ibas a hablar mucho. Pero la verdad me encanta escucharte, súper interesante. Me terminan de caer 20 a mí también. Eso es el tema, ¿no? Claro. Que empecemos a... Un poco el juego se trata de armar el mapa. Claro. Este juego, ¿de qué se trata? Es un laberinto con sus recovecos, y entonces yo tengo que aprender a ir resolviendo acertijos, ir teniendo entendimiento de las cosas. Y ese entendimiento me va abriendo la conciencia. Y la posibilidad de conectarme, este personaje, como decía Jung, nosotros venimos a ser un personaje, entre otras cosas, y este personaje, mi conciencia inferior, se conecta con la supraconciencia, con mi ser real. Ok. ¿Sí? A través de todo este tipo y eso que acabo de decir me encantó, de que en nuestra vida es un crucigrama y tenemos que conectar, encontrar las palabras, el sentido. Hay que disfrutarla, divertirse, así es. Sí, ¿no? Así que vamos a divertirnos. Totalmente. Es en doble sentido, Pare de sufrir. Pare de sufrir. A ver, es en doble sentido todo, Sí. Así que tú contestas. Yo soy súper pícaro con eso. Ok. ¿Como conejo o solo cuando me dejo? Como conejo. ¿Sobredosis o éxtasis? Éxtasis. Porque la sobredosis te pone bien estúpido. Sí. ¿En 4 o en 2? En 2. En 2. Bueno. Solamente a través de una relación con una persona, solamente puede haber una. Si me avento 2, estoy equivocado.
Ok. Y si aprendo a hacer eso bien, alcanzo unos niveles que ni te imaginas. Sí, los conozco. Bueno. Muy bien. ¿Sexo o hacer el amor? Las dos cosas. ¿De pie o de rodillas? De pie, ¿De pie? ¿no? Ay, bueno. O sea, hay que morir de pie. Ok. ¿Y con la frente ¿no? en alto? Exacto. Como dice en la frase, no amo al Cristo de la cruz, sino al que anduvo en la montaña, ¿no? Dicen. Oh, ¿Sí qué me explico? lindo. Sí, claro. ¿A gatas o como gata? Ella como gata. Ok. Díganle qué. La amo. Ok. ¿Firmeza o grandeza? Firmeza o grandeza. Grandeza, ¿no? Ok. Hubiéramos sacado más. No, Das está respuestas geniales. Bueno, dinos, Mauricio, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, primero tengo una página en Facebook que tiene al hombre de Vitruvio de Da Vinci. Ujú. Es una imagen que tiene al hombre de Vitruvio y lo tiene envuelto de unas serpientes. Tiene un implícito en la imagen está el caduceo. Ujú. El caduceo, ¿qué simboliza? Que vengo a vivir una dualidad. Son dos serpientes que en un Sí, momento se serpientes. arrastraron y andaban en horizontal y ahora están en vertical. O sea, dejaron de estar en el suelo, nada más en contacto terrenal, sino que ascienden. Y entonces mi dualidad entra en equilibrio. Ok. Entonces estoy en equilibrio. Y me salen unas alitas. Sí, vi una foto que tienes ahí muy impactante, está padrísimo. Bueno, va en esa lógica, ¿no? Ok, Que tiene sí. que ver con seguir este camino, ¿no? Ok. Entonces, la página Salud Consciente significa esa posibilidad que tenemos todos de ascender conciencialmente, Ujú. tener cada vez mayores niveles de conciencia y podernos equilibrar. Entonces, la imagen es ese hombre de Vitruvio con esas víboras, con unas alitas, dentro de un círculo, que es la experiencia que venimos a vivir, Ok. ¿no? Y se llama Salud Consciente. Esa es mi página de Facebook y tengo mi página personal, que es Mauricio López Quirarte. Ok. ¿Algún ¿No? número telefónico que quieras brindar o que te Ahí contacten por ahí? ahí En la página. en la página de Salud Consciente, ahí pueden poner sus solicitudes y ahí atendemos. Ok, das consulta y todo Y eso. hacemos Ajá. consultas, pláticas, hacemos consultas individuales, hacemos pláticas familiares, Ujú. ¿no? Para que se armonice las cuestiones familiares y también pláticas comunitarias o de grupo o de equipos de trabajo, etcétera. Ok, qué ¿Vale? maravilla. Pues muchas gracias por estar No, aquí. gracias por la invitación. Voy a leer algo que escribí, ya no sé ni qué puse, pero lo voy a leer. Dice, una persona alegre no es la que ríe a carcajadas. Una persona alegre es la que es amable con todo lo que se mueva. Cuando eres amable, haces que los demás se sientan mejor. Tú te sientes mejor y lo mejor de todo es gratis. Tú te vuelves mejor persona. Totalmente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos los que muchas se gracias. conectaron. No, gracias, es un honor que haya estado aquí. Espero que algún día nos vuelvas a acompañar. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que es muy importante para mí si me ayudan a compartir todo esto. Es como una semillita, hagamos que germine y que se expanda. Que se expanda. Ajá, entonces nos vemos el próximo viernes. Ya saben que tienen aquí un encuentro conmigo, están en Mis Labios Rojos y yo soy su amiga Beca Santillana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mauricio. Gracias a ti otra vez, Beca. Gracias a todos. Sí, bye bye.